el tema este de las vidas pasadas, hay veces en que se manifiesta de maneras muy interesantes y curiosas, como fue el caso de James Leninger, que fue un niño que más o menos por el año 2000 nació y justamente a los 2 años empezó a manifestar recuerdos muy raros. En realidad todo comenzó porque el niño tenía pesadillas, es este niño que está acá. A la noche, durmiendo, los padres lo encontraban gritando, desesperado, aterrorizado. Lo despertaban, le preguntaban qué pasaba y el niño contaba que estaba viendo como un pequeño hombre en un avión en llamas iba y se estrellaba. El nene obviamente se despertaba de madrugada con esos terrores nocturnos, con esas pesadillas, y fue algo que los padres obviamente les preocupó. La primera que dio el indicio de decir, puta, esto puede venir, perdón la palabra, de vidas pasadas, fue la abuela, que dijo, miren, esto puede ser algo que venga de antes, porque era un nene muy pequeño, y al ser tan chiquitito no tenía influencia tanto de, digamos, a nivel cultural. Es normal, de hecho, que muchos chicos, esto me lo han contado terapeutas, colegas, gente en las redes, alumnos, alumnas, que tienen la experiencia de que un hijo, un nieto, etcétera, dice que recuerda cosas o te cuenta una vida, y vos decís, esto es una vida de un adulto. ¿Cómo el nene sabe eso, no? El caso de este chico que recordaba ese avión que se estrelló fue aún más lejos, porque a los 3 años de edad el nene empezó a dibujar esa pesadilla que se repetía, digamos, esa situación traumática. Eso es interesante porque a nivel terapéutico los traumas suelen repetirse en nuestra mente cuando no están liberados. Y este caso, claro, el nene era recién nacido, no se había estrellado con ningún avión. Entonces resultó que, bueno, la abuela sugirió esa terapia, es decir, de vidas pasadas, y encontraron a una terapeuta que fue muy reconocida en su momento, que se dedicaba a esto. De hecho, el chico recordaba hasta el modelo del avión, que era un Corsair. De hecho, esta es la foto de su anterior vida pasada, ¿no? Que después se descubrió que había sido esta persona. Y bueno, recordaba hasta el avión, etcétera. Entonces, Carol Broman, fue que es una terapeuta que se dedica al tema de vidas pasadas, sobre todo en niños, le hizo una regresión, le hizo la sanación. De hecho, el nene empezó a tener cada vez menos pesadillas hasta que se liberó de ellas por medio de la regresión, ¿no? Porque básicamente era el fenómeno típico de un trauma de vida pasada que no fue resuelto. El caso es que, obviamente, en la regresión el nene también contó toda la vida que era de piloto, de soldado, como cuando él estuvo en el ejército, que esto fue en la Segunda Guerra Mundial. O sea, él recordaba un evento de 1943 aproximadamente, 45, que fue cuando él tuvo la muerte de su anterior vida. De hecho, que hasta el dibujo y se puede interpretar también el avión, el barco japonés con las banderitas pintadas y cómo él fue abatido por el fuego antiaéreo, las ametralladoras del enemigo, y bueno, y cayó y se estrelló. Acá dice, incluso dice su nombre. Casualmente, él se llama igual que en la vida pasada, se llama James. ¿Y qué más pasaba también? Bueno, el niño daba tantos detalles que abrumaba a los padres. De hecho, el padre fue el que, y la madre fueron los que investigaron y llevaron a fondo la investigación, decir, bueno, ¿esto es algo que el nene se está inventando o es verdad que hubo gente y, digamos, todo lo que él relata es verdad? Una de las cosas que manifestaba que él decía era que em, el barco se llamaba Natoma y de hecho el barco Natoma Bay existió, era un pequeño portaaviones que es el que tenemos en pantalla y claro, empezó a hablar también de un compañero que se llamaba James Larson. Entonces el papá, en la investigación, bueno, encontró a este señor que vivía todavía en Estados Unidos y cuando se encontró con el papá se encontró con perdón, con Larson, que se llamaba Jack, lo que fue que le confirmó que había una persona que se llamaba James Houston, que era en la anterior vida, y que había sido desaparecido en combate en el 3 de marzo de 1945, ¿no? O sea, no regresó de una misión que le enviaron y era justamente el suceso que relataba el nene. ¿Qué más pasó? Bueno, entonces el padre, viendo que esto iba en serio, se contactó con la hermana de el difunto James Houston, ¿no? El que había muerto en la vida pasada del niño, en la vida pasada del niño. En realidad, bueno, habló con esta señora, le dio detalles de todo lo que decía el nene, o sea, en principio no se la tiró de una, decirle, bueno, mi hijo está recordando que era tu hermano, ¿no?
Y bueno, fue contando, fue explicándole pasito a paso a la señora, y la señora dijo, bueno, no hay manera de que el niño recuerde haber sido el hermano. Y en esa carta que se estuvieron correspondencia y por teléfono, porque vivían en diferentes estados, esta señora le envía, digamos que, objetos personales que eran de su hermano. Bueno, después obviamente, siguiendo la historia, se encontraron, acá vemos una foto ya del niño que se encontró con lo que fue la hermana de su vida pasada, y es una historia muy interesante porque, bueno, digamos que él siempre lo sintió muy profundo el tema de la aviación, conocía detalles también de lo que eran aviones de la Segunda Guerra, y entre otras cosas. Lo interesante de esta historia, pues básicamente es como esos fenómenos que hay que manifiestan, bueno, cómo es que el ser humano recuerda historias anteriores, ¿no? Es normal, de hecho hay muchos chicos que son famosos, o hay varios casos así como el de este niño. Yo en lo personal lo considero como un tema que, bueno, te da un punto de referencia que este fenómeno sucede y acontece. Ahora bien, estamos viendo un punto no solo de curiosidad, también de sanación. Si te fijas, el niño se sanó de las pesadillas cuando le fue a sesión y, bueno, liberaron el trauma que él tenía, ¿no? Porque hasta ese momento el niño tenía pesadillas y se despertaba gritando, ¿no?